Estamos charlando con Roy Cortina, diputado nacional del Partido Socialista, hablando de desempleo y precariedad laboral juvenil. Yo te decía al aire, hoy debe ser difícil tener 14 años o 15 años. Yo en algún lugar entiendo a los pibes que se emborrachan en los kioscos, ¿viste? Y que están por ahí en la provincia, en las esquinas, porque es muy difícil. O sea, vos sabés que estudiás y que probablemente no consigas laburo de lo que estudiaste. Que si conseguís laburo vas a ganar 2 mangos con 50 y te van a pagar en negro. Es como que es todo cada vez peor. Yo sé que la OIT define de manera muy clara y precisa la sensación de frustración y de falta de identidad dentro de la propia sociedad de los jóvenes que no consiguen empleo, que están desempleados, porque los dos ámbitos o sistemas donde vos te socializás, o por lo menos el mundo que hasta ahora... El colegio de laburo. Claro, es el sistema educativo y el mercado de trabajo. Y los dos están en crisis. Claro. La educación también está en crisis, tanto el acceso como la calidad y como la terminalidad educativa. Y el mercado de trabajo, en los últimos 25 años del siglo XX, recibió 2 o 3 bombazos atómicos que fueron la década del 90, el desmantelamiento del Estado, el avance de las leyes de la precarización y flexibilización laboral. Entonces, esto ha generado un desacomodamiento que ha hecho al desempleo de manera distinta de como sucede hoy en Europa. Vos hoy en Europa tenés números o índices incluso más altos, pero de desempleo. Bueno, en España, en Grecia, sí, con el movimiento de los indignados. De hecho, la primavera árabe en Túnez surgió por una protesta, por supuesto que había condiciones políticas y otras cosas, pero surgió por una protesta de jóvenes desempleados. Pero a diferencia de lo que pasa en América Latina o en la Argentina, en Europa tiene que ver con las típicas crisis cíclicas que tiene el capitalismo, que reconvierten el mercado laboral, son crisis terribles. Pero acá, la pobreza, la desigualdad y el desempleo, por ejemplo, el desempleo juvenil, son estructurales. Un chico en Europa que deja de estar empleado pasa a ser desempleado, ¿sí? Y después hay que ver lo que puede resistir la red de contención social de ese país, el seguro de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. En la Argentina no pasa eso. En la Argentina el chico que no trabaja, que perdió el trabajo, puede pasar a ser desempleado, puede ser trabajador precario. Y eso alimenta un círculo vicioso del cual no se sale más. Claro. Porque el desfasaje, el problema del desempleo tiene que ver con el desfasaje de la estructura de oferta de calificaciones que tiene el trabajador con lo que requiere el mercado de trabajo, ¿no es cierto? O sea, cuando hay un desfasaje muy grande, entonces el desempleo es estructural. Entonces los planes sociales y los planes y las políticas públicas tienen que ser políticas de Estado, no oportunismo clientelar como el plan Incluir, o como el plan Jóvenes con Más y Mejor Empleo, o el plan Progresar. Hay que hacer políticas de Estado, porque la pobreza, la desigualdad y la precariedad y el desempleo se han consolidado de manera estructural en la Argentina. Lo que pasa es, bueno, yo creo que tenés razón cuando vincular las dos cosas, ¿no? El colegio y el laburo. Pero si vos no tenés capacitación suficiente, claro, después no vas a tener laburo. Y los pibes que se quedaron afuera del colegio, por el motivo que sean, ya quedaron afuera. Hoy afuera del colegio es afuera de todo, no es solo, es también afuera del laburo. Están afuera de todo, y eso además genera, por supuesto que no estamos hablando de ninguna manera de criminalizar ni la pobreza, ni la desigualdad, y mucho menos a la juventud, pero hay estudios que avalan, lo plantea la OIT y muchos organismos internacionales, que esta sensación de anomia, de falta de identidad, de exclusión de la sociedad por estar afuera del mercado de trabajo y del sistema educativo, torna a muchos jóvenes violentos, en un clima de violencia, ¿sí? Genera un caldo de cultivo muy propicio para el avance de la criminalidad organizada. Obvio. Esto está clarísimo. Entonces, y además hay otro tema que es muy importante. Vos sabés que esta es la primera vez en la historia de la civilización humana en donde la economía depende mucho de la innovación y de la creatividad. Innovación y creatividad está asociada a la juventud. Si vos ves las grandes empresas
de desarrollo digital, por ejemplo en Estados Unidos, en el primer mundo, ¿quiénes son? Los gerentes, los empleados, los que cotizan en bolsa, son jóvenes y que generan muchas fuentes de trabajo. Quiere decir que hoy la franja etaria de la juventud es una ventaja comparativa en cualquier parte del mundo y nosotros la estamos perdiendo, porque estamos excluyendo a 2.300.000 jóvenes y además tenemos a la niñez empobrecida, cuyos primeros 3 años son sin las proteínas suficientes y a los 14 o 15 años muchos de ellos ya están consumiendo paco. Estamos cometiendo un crimen como sociedad y como país. Si tuvieras que describir qué pasó con los jóvenes en estos 10 años, ¿cómo harías esa historia? Yo lo que digo es que ha habido una involución. Para mí no ha sido una década ganada. A ver, yo te doy un ejemplo, por ejemplo con este libro. Todas las leyes que garantizaron durante la década del 90 la precariedad laboral y los contratos, como decía Jorge al principio, basura, están intactos. Con Recalde, el relato nacional y popular, presidiendo la Comisión Estratégica de la Cámara de Diputados, intactos. La juventud ha mantenido la brecha de desigualdad en la Argentina entre el 2002 y el año que estamos viviendo, está intacta. Lo que ha existido es un crecimiento económico en un país bendecido por la naturaleza, de características extractivistas, ¿no? Con suerte que hemos tenido en esta época por los precios de los commodities, y ha habido algo de derrame económico. En realidad se continúa con la teoría del derrame de la década de los 90, pero la juventud ha retrocedido. Hoy tenemos, ya te digo, 2.300.000 excluidos. El 50% de los jóvenes en la Argentina o no termina o no termina en tiempo y forma el secundario. Esto es una derrota en el país de Sarmiento. Es una derrota de la reforma universitaria, es una derrota política, cultural, es una claudicación generacional. ¿Vos por qué pensás que no pudo el kirchnerismo cambiar eso? ¿Por qué no pudo cambiar los contratos basura? No pudo vos hablas de Recalde. Recalde fue el gran propulsor desde la CGT de todos esos cambios. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué te parece que este peronismo de estos 10 años no logró cambiar más que en el discurso? Porque es populismo. Porque es populismo. Entonces el populismo es más relato que concreciones y transformación de la realidad. Entonces, si vos querés cambiar este país y cualquier país en la actualidad en el mundo, el nuevo palacio de invierno a tomar es el sistema impositivo. Lo que te define si vos sos progresista o no sos progresista no es cuántas veces hablás en cadena nacional, cuántas veces hablás de Jaureche o cuántas veces hablás de cuán revolucionaria era Evita, sino, vos tuviste 10 años, fenómeno, ¿cuánto bajaste el IVA? ¿Cuánto bajaste el IVA de los productos básicos de la canasta familiar? ¿Cuánto hiciste para que subiera la calidad y la cantidad de la educación pública y de la salud pública en la Argentina? ¿Cómo puede ser que recién se está discutiendo en este país grabar o no la renta financiera después de 10 años de gobierno nacional y popular? Ahora hasta el macrismo habla de grabar la renta financiera porque se han dado cuenta que es ridículo que un trabajador pague ganancia y nuestra presidenta, que tiene un plazo fijo millonario, resulta que no paga impuestos. Cuando en cualquier país capitalista serio del mundo, no por tener un plazo fijo chiquito, pero si vos tenés una fortuna trabajándola en la bolsa, vos pagás impuestos. En Estados Unidos, en cualquier país serio del mundo. Entonces, porque ha sido puro relato este gobierno. No han tocado las palancas clave de la regresividad en la Argentina. Y no hay otra manera de resolver los problemas en la Argentina y de distribuir el ingreso si no es modificando el sistema de subsidios, garantizando salud y educación pública realmente para todos, teniendo planes sociales de carácter universal, no focalizados, ni clientelares, con la camisetita de la cámpora. No funciona así un Estado. Ellos no lo han hecho. No lo han hecho. Bueno, viene un nuevo gobierno. ¿Y qué tiene que hacer eso? ¿Qué tiene que hacer para construir empleo para los jóvenes? Bueno, es una pregunta interesante porque está en el libro. Hay una serie de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que tienen que ver con el No será soplar y hacer botella, eso seguro. No, por supuesto que no. Sí. Pero mira, hay algo que es muy importante. Los problemas que son estructurales son problemas consolidados. Si son problemas consolidados, para desestructurarlos, el que dice se hace con un botón o se hace tocando esta palanca te está mintiendo.
hay que abordarlos integralmente. Integralmente. Es decir, vos tenés que trabajar interdisciplinariamente, educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Acción Social, tenés que lograr que los chicos vuelvan a la escuela, como se está haciendo hoy en Santa Fe, que salió una nota muy interesante en uno de los matutinos, casa por casa se está yendo a buscar a los chicos para que retornen al colegio, en programas que son prácticamente personalizados, ¿sí? Y se logró que 1.600 chicos vuelvan al secundario. Esto es algo muy importante. Tenemos que lograr que los chicos vuelvan a la escuela. Pero yo te diría, los 3 pasos fundamentales son, para derrotar el desempleo juvenil, es capacitación, intermediación laboral y estímulo a la contratación. ¿Cómo es el estímulo a la contratación? Por ejemplo, nosotros decimos, hay que crear un fondo para el empleo joven. Y se puede hacer. Porque este gobierno y este Estado tiene plata para hacerlo. Porque pueden conseguir de buenas a primeras 5.000 millones de dólares para pagar a Repsol, después que decían que no iban a pagar nada. Porque pueden conseguir de buenas a primeras 11.000 millones de pesos para lanzar el plan Progresar. Porque aumentan todos los años el presupuesto de policía oficial. Quiere decir que se puede hacer un fondo para el empleo, para la promoción del empleo joven. Y con eso se puede hacer un plan, por ejemplo, para subsidiar a todas las pymes que contraten por tiempo indeterminado, no con contrato basura, por tiempo indeterminado, a un joven por un año, el Estado puede financiarlo, a condición de que esa pyme no despida por un año a ningún empleado, ni haya despedido antes a ningún empleado. O sea, estimular a las pymes a que contraten. Y en este caso, en tu propuesta, el Estado pagaría la totalidad del sueldo del pibe. No, el 60% por un año del salario mínimo vital y móvil. Y eso es mucho mejor. Y plantea más cosas la ley. Por ejemplo, plantea la creación de un seguro universal de formación laboral para los jóvenes, que equivalga al 20% del salario mínimo vital y móvil. Todos los jóvenes de 16 a 24 años, con el solo hecho de cumplir un 75% de asistencias a cursos de capacitación, ¿sí?, perciben el 20% del salario mínimo vital y móvil. No es una concesión graciosa de la presidenta que lo anuncia 2 veces al año por cadena nacional. Está atado un índice al 20% del salario mínimo vital y móvil. Todo eso, existe la plata para hacerlo. Nada más que hoy está mal gastada la plata. Lo mismo que la intermediación laboral. Hay que crear en cada colegio un centro de enlace entre el mundo del trabajo... El mundo real y el mundo teórico. Exacto. Ahora, muchas veces eso termina creando laburo esclavo también. Depende de cómo se lo maneje. No, porque una cosa es conocer la evolución del mercado laboral y vincular al mundo del trabajo con el mundo académico, el mundo del colegio, de la escuela, con los contratos basura. Los contratos basura, por ejemplo, el régimen de pasantías universitarias, los contratos a tiempo parcial, todo eso, hay 4 o 5 modalidades, que son todas leyes que se aprobaron en la década del 90, sí fueron utilizadas por los empresarios para tener rotación de empleo y ahorrar mucho dinero. ¿No es cierto? Nosotros no estamos planteando eso, nosotros estamos planteando un plan que realmente impulse el trabajo, como lo define la OIT, decente, es decir, por tiempo indeterminado, y que se premie no a las grandes empresas, sino a las pymes que contratan esos jóvenes. Por supuesto, esto va a requerir muchísimo tiempo. Miren, nosotros, los argentinos, hay algo que es muy interesante, vivimos prisioneros de las consecuencias. Vos los problemas los puedes abordar o de las causas o de las consecuencias. Las consecuencias son hoy, ya, inmediatas. Vos estás más de 3 minutos en una calle cortada porque te para un piquete, una vez lo comprendés, 2 veces lo comprendés, a la 4ª vez no querés que haya más piquete. Entonces, la solución que tiene este gobierno nacional y popular, o cualquier otro, es decir, bueno, prohibamos la protesta social o reglamentémosla. No, hay que ir a las causas del problema. Lo mismo con la inseguridad, lo mismo con la inflación. Entonces, la Argentina vive prisionera de las consecuencias. Queremos resolver los problemas ya de las consecuencias. Y hay que abordar las causas, porque si no, no vamos a resolver los grandes problemas de Estado que tiene hoy la Argentina. Con el desempleo juvenil hay que abordar las causas. Hay que trabajar verdaderas políticas públicas. No puede haber más un gobernante que anuncie el gran programa Salvador desde cadena nacional para resolver un gran problema de la Argentina. Porque eso fracasa. De hecho, hoy
los 600 pesos que se le da a cada pibe, ¿cuánto valen? ¿En 2 meses ya valen? No, claro. ¿Y 20% los menos, 460 con la de la inflación? asignación? ¿Los 460 de la asignación? Menos todavía. ¿Entendés? Entonces hay que construir una política pública. La política pública se construye de manera plural, con todos los colores políticos, con el Congreso, con el mundo del trabajo, con el mundo empresario, con el mundo de la academia, con la interreligiosidad, es decir, todos los sectores trabajando para establecer una política. ¿Hay modelos pública. en el mundo para seguir? ¿O... Sí, bueno, claro, las redes sociales que se han construido en países gobernados durante 20 o 30 años seguidos por socialdemócratas, como por ejemplo en Europa, tienen una seguridad social que excede a todo esto que yo estoy planteando. Pero digamos, Brasil, Chile, ¿tiene Bueno, políticas? Chile tiene un modelo que ha puesto en marcha hace 6, 7 años, que es similar a lo que estamos planteando nosotros, de subsidiar a las empresas que contraten... Subsidiar con bajas de impuestos. Sí, está muy bien lo que vos preguntás, porque hay dos maneras de subsidiar. O le bajás los impuestos o le subsidiás un porcentaje, en este caso el salario mínimo vital y móvil. La OIT recomienda en los países en donde hay alta evasión, como podría ser la Argentina, que no lo abordés por el lado de la exhibición de impuestos. Porque acá en la Argentina ha hecho la ley, hecho la trampa, lamentablemente. Entonces mejor directamente que se subsidie, o sea, que sea más concreto, que se subsidie un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. ¿Y es necesario redireccionar las vocaciones o las carreras que siguen los chicos? Ahí nos estamos metiendo en otro tema, pero sí, yo creo, sin ser un especialista, creo que sí. Hoy creo que es muy triste que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, cada vez haya más inscritos en la carrera de contador y de abogacía, y el hermoso edificio, bueno, por ahí se me enojan ahí con la arquitectura o el estilo, o los 2 edificios de Ciudad Universitaria, de Exactas, o el edificio de Ingeniería, tienen cada vez menos estudiantes, porque no vamos a poder desarrollar ciencias duras, ni desarrollando en el campo de la tecnología, si lo único que tenemos son contadores y abogados. Sí, yo creo que habría que diversificar, por supuesto. Pero ahí está esto que yo planteaba antes, de conectar el mundo del trabajo, es decir, la oferta laboral, el mercado laboral, con lo que se está estudiando, con los colegios secundarios y con las universidades. Porque esto te permite ir corrigiendo la evolución e ir orientando. No diciendo, te prohíbo estudiar abogacía, porque por ahí es tu vocación y vos no tenés la culpa de ser el estudiante número 40.001. Pero capaz podés darle facilidades para que lo hagan en algún sector del país que querés desarrollar. O le das estímulos. ¿Querés estudiar abogacía? Bueno, mira, te vamos a ayudar, te vamos a becar, andate a Salta. O andate a Bahía Blanca. O andate a algún lugar a donde vos después puedas... ¿No? Pero bueno, es cierto que esa es otra discusión. Gracias por haber estado acá, Roy. Gracias por la invitación. Acaba de escribir Desempleo y precariedad laboral juvenil, hace una política de empleo joven, Roy Cortina, diputado nacional del socialismo. Son las 2 de la tarde, nos fuimos.